El alma grita, estoy aquí. El corazón siente a través de cada latido. La mente trata de explicarlo todo y el interior muestra la realidad manifestada. Yo soy Irene Hernández y es momento de unir alma, corazón y mente para ponernos frente al espejo. Un espacio donde la conciencia y el amor propio dominan para crear una nueva realidad. Pues bienvenidos a tu episodio número 2 de tu podcast Frente al Espejo. Estoy muy contenta, emocionada, agradecida porque hoy está una persona que yo admiro, respeto y a la cual estoy muy agradecida por todo lo que ha compartido tanto en persona y lo que nos va a compartir ahora, que nos va a tocar nuestros corazones. Así es que gracias por estar aquí. Te doy la más cordial bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Irene. Muy contento de estar aquí, de poder por fin, después de algún tiempo estar ajustando ahí las fechas y que se cumpla ya el día y de tener la oportunidad de compartir con tu audiencia, contigo, pues todo lo que va a suceder aquí. No sabemos, ¿no? Muy bien qué, pero bueno, muy feliz y muy contento. Oye, muchas gracias porque sé que ha sido una gran experiencia, una gran travesía en tu vida y de verdad que lo compartas y que te abras de corazón en este espacio. Te lo agradezco muchísimo, de veras que honro muchísimo tu vida y gracias por estar aquí. Yo honro también tu vida y te agradezco también el espacio para tener la oportunidad de compartir este testimonio de vida. Así es, un gran testimonio de vida y bueno, pues vamos compartiéndole a la gente un poquito de ti para ir entrando en contexto. ¿Quién es Juan Pablo? ¿Cómo se describe Juan Pablo? ¿Y cómo es que empieza toda esta bonita aventura? ¿Quién es Juan Pablo? Un ser humano que ama la vida, que valora todo lo que ha experimentado hasta este momento, que le gusta compartir con otras personas temas de bienestar, temas de felicidad que los lleve a tener una mejor vida, que permite el acompañamiento, que impulsa y edifica también la vida de otras personas a través de mi propia vivencia, porque dentro de todo este aprendizaje que he adquirido durante todo este tiempo, me gusta experimentarlo primero conmigo, y ya para saber cómo se siente, cómo se va experimentando esto, y ya de esta forma de hacerlo mucho más abierto, mucho más honesto con los demás. Fíjate que tocas un punto muy importante y creo, sin duda, que a eso venimos. El tema de primero lo vivo y luego lo comparto. Y ahí está el tema de la congruencia. Así es. Porque desgraciadamente en el día a día vemos a lo mejor gente, y no es crítica y no es juicio, ya saben que no hay nada bueno ni malo y no se trata del otro, pero simplemente ver en el otro lo que a mí me podría estar resonando, ¿no? Entonces en esto que te comparto es qué tan importante es como seres humanos trabajar la congruencia en nosotros, ¿verdad? Sí, definitivamente, que creo que es el primer paso que debemos dar, sobre todo cuando dedicamos nuestro servicio a ayudar a otras personas. Si no somos congruentes, si no accionamos aquello que estamos pronunciando, creo que hay una distorsión y eso incluso se llega a notar. Entonces creo que dentro de todo este camino de vida, sí vale mucho la pena el tener la oportunidad de experimentarnos y a partir de esto el compartir. Es como, no sé, un ejemplo muy simple, ¿no? Va uno al médico y entonces le receta un medicamento que puede ser inyectado. Entonces, si el médico a lo mejor nunca ha recibido una inyección o nunca se ha puesto esa sustancia, no va a saber qué es lo que se siente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ya una vez que a lo mejor experimentó, puede decirle al paciente, mira, es muy probable que te vaya a doler, que se siente frío, que se siente caliente, que a lo mejor la sustancia es muy pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de lo contrario, pues entonces queda ahí como incompleta, ¿no? La información. Y bueno, regresando a este tema del compartir, vale mucho la pena el trabajar con uno mismo porque pues desde este trabajo también estamos proyectando aquello que buscamos que la gente encuentre en nosotros, en nosotras.
Y es ahí donde viene esta congruencia o esta integridad que también debe ser parte de dentro de este proceso o estos trabajos que se desarrollan. Oye, y en todo esta despertar, en todo este momento en el que tú decides empezar a trabajar en ti, ¿en qué momento se encontraba Juan Pablo? Híjole, es que buena pregunta. Han sido muchos momentos. Ajá. Creo que he tenido varios episodios durante mi trayecto de vida, de los que te puedo hablar y que son como los que más han sido más profundos en mi ser, que les llamo desiertos personales, y que ahorita igual vamos a explicar el por qué esta analogía. Pero dentro de mis primeros desiertos personales fue cuando estaba pequeño. Tenía 3 años, a punto de cumplir 4, y entonces sufro un dolor de estómago. Eso me lleva al hospital el día de mi cumpleaños, fíjate, curiosamente. En lugar de estar soplando las velitas, fue de vámonos a urgencias porque Juan Pablo se puso mal. Okay. Y entonces ese dolor de estómago se convirtió en un cuadro de apendicitis. Un cuadro que no fue realmente bien diagnosticado, porque en realidad se trataba de fiebre tifoidea. Para no ser el cuento largo, eso me llevó a estar en un hospital por un mes, debatiéndome entre la vida y la muerte. Wow. 3 años. A punto de cumplir 4. Y entonces, esto, a pesar de la edad corta, yo ya era muy consciente respecto a lo que estaba pasando. Y eso me llevó como a apreciar y a ver la vida desde un foco diferente a como lo veían el resto de los niños o niñas de mi edad. Sí, era como vivirla, como sentir la vida en una tonalidad mucho más profunda. No sé. Ya si lo traes, ¿no? Ya es algo, entonces ahí surge esto. Entonces como que desde ahí noté que había como esta necesidad de buscar más allá de lo aparente. Otro desierto que fue también muy fuerte, y este fue un desierto colectivo, un desierto familiar, es cuando nos anuncian la enfermedad de mi papá, una enfermedad que también a él le llega de repente, de ser un hombre muy sano, un hombre muy optimista, que hacía ejercicio, muy metódico en sus actividades, pues de repente se pone mal y le diagnostican un tumor en el tallo cerebral, que esto le genera metástasis y bueno, como consecuencia pues, lo lleva a la muerte. Fue un proceso muy duro, muy difícil. Además mi papá era un ser que amábamos mucho, mucho, así como a mi mamá, pero que él aparte tenía como... de él aprendí, por ejemplo, la parte espiritual, holística, la parte optimista de la vida, que de mi mamá, por ejemplo, fueron otras cosas como la resiliencia, pero mi papá era como un sol, ¿no? Y entonces donde llegaba, él proyectaba mucha alegría, energizaba los lugares a los que llegaba. Entonces fue una pérdida muy dolorosa, de forma colectiva como familia, pero también resonó en la vida de muchas personas, porque era un ser muy, muy querido. Entonces ahí es donde se presenta este otro desierto y que hace como da una sacudida en la vida personal y en la vida familiar. Y entonces es ahí, a partir de entonces, donde digo, necesito realmente ubicarme en qué es mi propósito, cuál es el camino que quiero tomar a partir de esta experiencia. La vida es muy breve y se nos puede extinguir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto me lleva también como a cuestionarme en todo lo que estaba realizando. Soy abogado, fui servidor público durante muchos años y entonces ya era como ¿sabes? Este conflicto en el que entraba, en el de que sí, disfrutaba mucho mi trabajo, sí me dio mucho, sí entregué también mucho con pasión, pero que necesitaba dar el brinco hacia otro lugar. Y entonces es ahí donde surge todo este camino de experiencias muy bonitas que me llevan a este autodescubrimiento ya de una forma mucho más, digamos, armonizada o sintonizada, y que me permite entonces darme cuenta que ahí es donde está mi propósito, ahí está mi vocación, y que eso a su vez me lleva a poderlo compartir con personas a partir de ese momento.
¿Y cómo es que llegó o qué te hizo decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, pero ya no me llena. Si bien, como lo comentas, fue obviamente lamentable deceso de tu papi, pero ¿en qué momento dice Juan Pablo, ya, o sea, ya como que aquí, en este molde ya no encajo, necesito como un molde más grande, como expandirme más? ¿Qué fue lo que dice Juan Pablo? Esto, me voy por aquí. Fíjate que es muy curioso porque la vida como que nos va poniendo a prueba Uh-huh. y es como, ay no, aguanto un poquito más, ¿no? Me caga, me pica, sí, sí, pero sí, me me quedo, pica ¿no? o traigo la piedrita en el zapato, pero Sí. puedo dar unos pasos más todavía. Entonces sí, ocurrían situaciones tanto personales en el trabajo que ya me decían, ya, Uh-huh. o sea, ya no es por aquí, pero yo insistía. Okay. Por alguna razón tal vez me encontraba en una zona de confort, pero permanecía. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues viene un suceso que hace una transformación completa en mi vida y que es lo que me sirve como punto de partida de decir, ya aquí ya no va por aquí y necesito ahora sí dedicarme a lo que vengo, Exacto. a lo que siento, que vibro. Y pues esta experiencia es una que ocurre en Egipto, en un viaje que realizo con un grupo de personas, un grupo de amigos. Dentro de este camino espiritual pues me encuentro con personas muy valiosas, muy interesantes que también realizan un trabajo continuo en ayudar a que la conciencia del ser humano cada vez sea mucho más elevada. Okay. Y que entremos en un mundo de paz y de amor, ¿no? Que creo que es el camino. Esta es la solución a muchos de los conflictos que existen. Entonces, con este grupo realizo un viaje en el año de 2015, específicamente en septiembre, que para mí te digo que Egipto era un lugar con el que soñaba desde que estaba pequeño, uh-huh. Que desde que leía en la escuela la historia, la mitología, entonces era algo que me atraía muchísimo. Uh-huh. Era el lugar soñado que en algún momento de mi vida quería conocer. Okay. Y entonces se cumple en ese año con toda esa emoción, con toda esa carga, y además sabiendo que era un viaje que tenía una misión especial, por así decirlo, por un trabajo también que íbamos a realizar precisamente para seguir elevando la conciencia de las personas. Las cosas no ocurren como de pronto uno quisiera o uno imagina que sucedan, porque vivimos una experiencia extraordinaria y dentro de esto extraordinario fue muy dolorosa. El viaje incluía un trayecto por el desierto, donde íbamos a estar 3 días más o menos, conociendo unas zonas muy bonitas de allá, de paisajes extraordinarios. Hay una zona que se conoce como el desierto blanco, uh-huh. Que de pronto la arena, de ser como un color amarillo, como la que conocemos en las playas, por uh-huh. ejemplo, se torna en un color blanco como las playas del Caribe, ¿no? Como okay. Las de Cancún. Y además tiene estructuras que la naturaleza ha formado a partir de la erosión. Entonces es un lugar muy peculiar, que además se dice que en las noches se ven los cielos como en ningún otro sitio, que es un espectáculo impresionante de estrellas, ¿no? Uh-huh. Está como conectados con el universo. Uh-huh. Digo que se dice porque nunca llegamos a ese lugar. Exacto. El 13 de septiembre, ya una vez que teníamos 2 días que habíamos llegado a Egipto, habíamos conocido las pirámides, la Esfinge y algunos otros lugares emblemáticos, pero el 13 de septiembre es cuando comenzamos el itinerario al desierto, y para eso nos trasladamos en 4 camionetas 4x4 que nos iban a llevar hacia esas zonas, ya después a este desierto blanco, y luego visitar unas áreas de oasis donde íbamos a pasar las noches. Durante nuestro trayecto, que fue aproximadamente de 3 horas de camino, donde salimos de la ciudad y ya todo era árido y se convirtió en desierto, teníamos solamente un camino de 2 rutas de ida y de vuelta, pasamos por 3 filtros militares.
cabe destacar que Egipto es un país militarizado, tiene un gobierno militar y entonces se rige con ciertas leyes que pueden ser muy diferentes a las que podemos tener aquí, por ejemplo, en México. Entonces, había retenes, que esto es muy normal allá. Pasamos por estos 3 retenes y en cada uno de estos 3 retenes nos hacían la parada, revisaban las camionetas, revisaban itinerario, revisaban documentación y sabían perfectamente cuál era nuestro destino, quiénes éramos las personas que estábamos en ese itinerario. Uh-huh. Entonces, durante 3 ocasiones nos fueron dando el acceso y ya una vez que pasamos estos 3 retenes, que fueron en partes distintas, en trayectos diferentes, ya nos fuimos adentrando y hubo un momento en el que nos desviamos hacia el desierto. Ya no tocar pavimento, sino estar por zona de arena. Estuvimos ahí con las camionetas un poquito como jugando, ¿no? Subiendo y bajando las dunas, que había dunas muy impresionantes, dunas muy altas. Uh-huh. Y entonces pues hacíamos este juego extremo con las camionetas. Para eso traíamos choferes que son especializados en estos viajes. Había un guía también, okay, un guía egipcio que conocía perfectamente todo este movimiento y cómo es que se manejan las cosas dentro del país. Uh-huh. Y un guardia, que esto es una regla que se pide para los visitantes, que tengamos como una protección, uh-huh, ¿no? Sí, así es como funciona. Entonces, pues íbamos en estas camionetas, llegamos a una duna muy, muy alta y entonces hubo algunas camionetas que de repente derrapaban, pero bueno, hasta que pudimos llegar a la cresta, descendieron las 4 camionetas y justo debajo de esta duna es que se detienen las camionetas, se forma como una especie de rectángulo, uh-huh, 2 de forma vertical, 2 de forma horizontal, y ahí colgamos como una especie de techito en el centro para la sombra. Okay. Es una época en la que hace mucho, mucho calor, eran temperaturas muy altas en las que nos encontrábamos y pues bueno, era necesario como tener ese techito para que de alguna forma pues nos protegiéramos. Uh-huh. Estuvimos ahí mientras preparaba el guía y algunos choferes la comida, era más o menos la hora de lunch. Y yo me encontraba con algunos compañeros grabando el espacio, que no por no haber nada no significa que sea enigmático y que sea fascinante lo que se experimenta estando dentro de un desierto. Sin embargo, ya es ahí donde viene esta sacudida o esta experiencia en la que se torna muy difícil. Porque de repente escucho lo que asemejo al sonido de un avión que pasa muy rápido en el cielo. E inmediatamente después un misil cae en una de las camionetas y genera una explosión. De repente la arena pues comienza a subir, entonces no se veía nada, los oídos se me aturdieron como un zumbidito. Uh-huh. Y mientras trataba de aclararme la vista y de levantarme, porque además hubo como una onda expansiva que me tumbó, yo traía mi teléfono y entonces lo aventé, no sé dónde quedó, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo, y cuando la arena se iba asentando comencé a ver el horror que ocurría. Había efectivamente una camioneta que se incendiaba, había personas muertas, había otras muy heridas y una gran conmoción con todo el grupo. Creo que entramos en un shock. Si bien veíamos lo que estaba sucediendo, al mismo tiempo era como no creer, como si fuera algo muy surrealista. Uh-huh. Entonces, pese a esto, pues tratamos de asistir a algunas personas que se encontraban heridas, las acercamos a esta área que quedó al centro de las camionetas para revisar qué es lo que tenían, si había hemorragias, entonces controlarlas, etcétera. Y pasan unos minutos más y entonces escuchamos que se acerca un helicóptero. Te confieso que para mí eso fue una sensación de alivio, porque sentí que llegaba la ayuda, que algo raro, algo fuera de lo común había ocurrido, y entonces que se estaban presentando ya a través de este helicóptero la asistencia. Algunos compañeros se quitan su camisa para hacer señal de bandera blanca, la mueven,
Vemos que es un helicóptero militar porque tiene camuflaje de colores muy semejantes a los del desierto. Y la respuesta a esta bandera blanca es que comienzan a rafaguearnos. Y esto sigue generando daño en personas y muerte. A partir de este impacto es que yo me doy cuenta, o sea, caigo en razón de que las cosas van dirigidas a nosotros, que no hay ningún error y que entonces necesitaba ponerme en acción para poder sobrevivir. Para no hacer el cuento largo, porque fue una experiencia que duró muchos minutos, fue una agonía muy difícil, muy dura. Ocurre por 5 veces más, en las que pasaba otra vez el avión, lanzaba misil, pasaba el helicóptero, nos rafagueaba, y así sucesivamente, hasta que llegó el momento que el helicóptero lanza una bomba con gas negro, un gas que curiosamente, a diferencia del humo que estaba quemando las camionetas, no subía, sino que se mantenía en una parte baja de la zona, como si fuera un gas muy pesado, que al respirarlo, lo que me provocaba es que sentía que me quemaba los pulmones, me quemaba los órganos internamente, y eso estaba sucediendo con los demás compañeros que estábamos ahí. Esto nos hace salir de esta área de seguridad que habíamos generado y correr por inercia, ya como por un estado de supervivencia, correr por esta gran duna, y entonces quedamos expuestos, y es cuando vuelve a pasar el helicóptero, nos vuelve a rafaguear, y es donde recibo las heridas más graves que tengo. Cabe mencionar que este gas, curiosamente, lo que hacía es que quemaba la piel. Lo que tocaba, lo quemaba, y era muy curioso porque no quemaba la ropa. Entonces yo traía bermudas, traía una playera, y donde llegó a rozar este gas, pues me quemó la piel. Quemaduras de 3er grado, que ya después fueron diagnosticadas así. Y con esta ráfaga que genera al final el helicóptero, recibo un impacto de bala en mi fémur derecho. Entonces vuela literalmente una parte de mi hueso. Otra bala roza mi costado derecho, lo que hace que automáticamente mi pulmón se colapse. Sentí como si se desinflara. No sé, es como una sensación de cuando un globo se desinfla, pero adentro, ¿no? Entonces, inmediatamente sentí esto, sumado a las quemaduras, sumado a esquirlas que también los misiles al momento de impactar lanzaban, y me encontraba en un estado muy grave, muy precario. Obviamente, pues pasan muchas cosas durante todo este proceso. Y no solamente es miedo, no solamente es confusión, sino también ocurre una situación a nivel cerebral que trata de estructurar o trata de darle como un orden a toda esta situación, pero como para poner orden interno. Yeah. Como para que el ser, a pesar de que está viviendo esta experiencia, sepa que necesita estar tranquilo. Oye, me dijiste un día una frase que dice, las cosas no son o no las puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el estado. ¿Cómo es que esta situación, porque obviamente era el peor escenario que estuviste viviendo, cómo es que, o qué pensaste en ese momento para poder tener esa fortaleza de, o sea, no es el mejor escenario, pero puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Sí, que ahí viene este trabajo de estructurar, ¿no? la situación, de verla como desde un panorama diferente, para saber qué es lo que se tiene o con qué se cuenta en cuanto a recursos no tangibles, sino intangibles, y estos traerlos para poder, en este caso, sobrevivir. A mí, cuando te digo que pasa el segundo, por primera vez el helicóptero, y que es cuando ya nos damos cuenta que esto venía dirigido, que ya no había como una duda o un error. Entonces es ahí donde digo, tengo que hacer algo,
yo no me puedo morir así. Esto para mí es impensable. Y entonces, al ser una persona espiritual, lo primero que hago es conectar con Dios. Yo tengo una comunicación muy peculiar con Él. Ujú. A Él le llamo Padre. Y entonces le digo, Padre, esto no puede estar sucediendo. Ujú. No sé si no te has dado cuenta, pero está ocurriendo un crimen, está ocurriendo un horror en esta zona del desierto. Y entonces pido tu llamado, pido que llegues. Y fue literal, Irene, que visualicé como si tuviera un cordón con mi mano izquierda. Ok. Digo la mano izquierda porque soy zurdo, entonces es mi mano dominante. Ujú. Y como si este cordón estuviera conectado con el centro del universo. Y entonces yo lo jalaba como como si estuviera tocando una campana Sí. para que el llamado fuera escuchado por Dios. Ok. Y que llegara entonces esta protección, esta contención que necesitábamos. Entonces esto fue mi primer recurso. Otro de ellos fue la parte familiar y fue pensar en mi mamá. Si bien apenas íbamos como saliendo del duelo de mi papá, yo no quería darle una pena a mi madre a partir de una experiencia como esta. Y dije, yo no me puedo morir aquí porque no le quiero generar un dolor profundo que probablemente no va a poder superar. Y entonces esto como que me sacó del trance y fue buscar qué recursos me podían ayudar para sobrellevar. Si bien hubo mucha contención con el grupo, porque todos apoyábamos o nos apoyábamos unos y otros, llegó el momento en el que cuando ya quedamos expuestos, estábamos viviendo cada quien nuestro propio proceso. Y ahí es donde hago esta analogía de los desiertos, porque cuando atravesamos un desierto personal, es muy similar a cuando se vive una experiencia en un desierto. Es como si ahorita estamos muy cómodos aquí, hay techo, tenemos aire, hay agua, pero el escenario, si de repente cambiara y nos pusieran en estas zonas áridas del desierto, hay una incomprensión. No entendemos ni por qué estamos viviendo una experiencia determinada, o por qué se siente dolor, o por qué tenemos que sentir dolor ante una situación. Y entonces, esta analogía pues se vive con una adversidad. La pérdida de un ser querido, el anuncio de una enfermedad, el cambio de una situación económica y todas estas situaciones que nos pasan, porque nos pasan a todos y todas en la vida. Curiosamente, la vida me pone a prueba en vivir un desierto personal dentro de un desierto real. Y es como tener estas dos visiones, ¿no? En cuanto a cómo se vive en lo físico, pero cómo se vive también dentro de lo emocional, dentro de lo psicológico. Porque estaba trabajando precisamente para estar bien. Y cada uno, creo que los que estábamos ahí ya tirados sin la posibilidad de ayudar a otros, estaban viviendo su propio desierto personal, con sus propios recursos psicológicos que habían construido hasta ese momento. En algún momento me dijiste eso, la vida me fue preparando para mi desierto. ¿Cómo fue esto? ¿A qué te refieres con que la vida te fue mostrando como viene lo fuerte, entonces te voy preparando? Después de lo de tu papá, obviamente. Sí, fíjate que es muy curioso y creo que viene desde antes, desde esta experiencia que les platicaba, que desde pequeño, que fui como, a partir de esto uno tener como una experiencia de vida diferente, mucho más apreciativa. No digo que todo el tiempo estaba en contemplación porque pues no se puede, pero sin embargo sí notaba como una conexión diferente Ujú. con las personas, con los seres vivos, ¿no? Con el planeta en sí, Sí. con el universo, etcétera. Pero sí, ya de una forma mucho más como marcada. Luego del fallecimiento de mi papá, que comienzo a hacer este viaje iniciático, por así llamarlo, en cuanto al autoconocimiento y aquello que necesitaba, que buscaba para ayuda personal, es que comienzo a encontrar estos recursos que para mí se convirtieron en los oasis de vida, ya una vez que vivo la experiencia en Egipto. Pero ¿con qué me encuentro? Me encuentro que de estar triste, de estar en depresión,
por este duelo que vivía de la pérdida de mi papá, pero además por situaciones del trabajo, por experiencias personales también, es que noté que mi vida se estaba convirtiendo en algo muy serio. Ujú. Sí, me reía poco, me divertía poco, y entonces me di cuenta que algo no estaba bien. Ujú. Seguramente estaba en una depresión muy profunda. Hablo un día con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? La vida se nos está poniendo muy seria y es porque nosotros estamos proyectando esta seriedad. O sea, es como el reflejo Ujú. de lo que estamos viviendo internamente y la vida nos está ofreciendo. Necesitamos hacer algo. Luego de esa llamada pasó algo muy curioso porque yo revisando mi correo electrónico veo que tengo un boletín que me Ujú. llegaba periódicamente y entonces hay una invitación a un evento en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación, el primer domingo de mayo, fue en el 2012, no recuerdo exactamente el día, pero fue el primer domingo de mayo, en donde se iba a celebrar el Día Mundial de la Risa y que iba a estar como invitado un maestro de India que había desarrollado un método que se llama yoga de la risa. ¿Qué tal? Entonces fue, ¿cómo? Yoga, Yoga, risa, risa. ¿qué es esto, no? O sea, yo me imaginaba haciendo como posturas, riéndome al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, viendo ya a más detalle la descripción, eh, lo que recuerdo perfectamente es que ubiqué solamente mi vista a palabras clave, que era risa, sanación, liberación. Ok. Y dije, es esto. Esto es lo que estaba buscando. Y en la Plaza Liberación. Y en la Plaza de la Liberación, además, ¿no? Ok. Entonces, nuevamente le hablo a mi hermano, ¿sabes qué? Ya encontré qué es lo que nos va a apoyar. Para eso, pues tengo un vínculo muy bonito con mi hermano, solamente somos él y yo. Ujú. Y entonces, esto pues nos ha unido muchísimo siempre, ¿no? Mis papás nos han como que inculcado el tener este acompañamiento siempre. Entonces, era algo que aprende uno, lo comparte con el otro y así. Claro. Y entonces le dije, ya sé qué es lo que nos va a ayudar, nos vemos el domingo en la Plaza de la Liberación para este evento. ¿Pero qué es eso? ¿No? Me dice, tú no cuestiones nada, esto es lo que Tú nos va a sin apoyar. saber, Yo tú sin dijiste, saber o sea, dijiste, nada. me late, voy. Me Le hiciste late caso a tu porque vi corazón. risa, vi sanación, vi liberación y eso fue lo que me dijo, Ok. ahí es. Entonces vamos, va mi hermano, mi cuñada, mi sobrino que en ese tiempo estaba pequeño. Y entonces comenzamos a ver a personas vestidas de blanco, personas muy sonrientes. Había una tarima y entonces ya de repente se suben algunas personas que estaban dentro del público y también vemos que alguien que pues tiene como una característica de que era el maestro, Ujú. también se sube. Ok. Entonces él no hablaba español, pero hablaba el idioma universal, que es la risa. Ok. Entonces él comienza a reír y la gente comienza a reír y entonces nosotros volteamos como ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y fue como vernos a los ojos y decir sin pronunciarlo, a la tierra que fueres, hacer lo que vieres. Y entonces comenzamos a reír y a hacer algunas dinámicas muy divertidas que eso nos hizo conectar con toda esa comunidad. Realmente esto fue como el despegue. Ok. Sentí que había llegado a ese puerto que tanto buscaba y donde iba a tener precisamente esta sanación y esta liberación. Qué bueno. Y entonces fue decir, yo quiero, después de haber experimentado esto, yo quiero certificarme, quiero conocer, quiero replicar lo que es lo que necesito. Y ahí contacto a personas que me hablan sobre las certificaciones. Casi inmediatamente después de ese evento me certifico aquí en México y luego me voy a Ecuador para tomar ya una certificación de maestro. Y esto me lleva a su vez a conocer a más y más Ujú. personas que desde su medicina también compartían el cómo promover el bienestar y cómo promover la felicidad en la vida de las personas. Ujú. Y ahí pues bueno, entonces comienzo con estas personas también a hacer vínculos muy bonitos y tomo talleres de payaso humanitario. Dentro de la parte espiritual me inicio en Reiki, en Diksha y entonces
es como si hubiera abierto la llave de ese bienestar y que se abre, pero en un caudal impresionante, ¿no? Entonces fue puerta tras puerta tras puerta abierta, pero además era irlo integrando, ¿sí? Que no perdía como esa parte. ¿Qué se siente la risa? Exacto. ¿A qué te lleva? ¿Qué emociones son las que te provoca? Claro. ¿Cómo es hablar de liberación a través de la risa, por ejemplo? ¿Y cómo es hablar de la liberación a través de la risa? Es tener la contentura del ser, es tener ligereza, es también ver que pues las cosas pasan, que nada es permanente y que dentro de esta no permanencia de la vida encontramos sí momentos difíciles, pero también momentos gratos, pero que si nos enfrascamos en estar solamente en esos momentos difíciles, nos perdemos los otros momentos que también son valiosos y que generan un impacto muy importante en nuestra vida. Se promueve nuestro bienestar de una forma impresionante. Entonces nos lleva a conectar con emociones positivas y estas tienen un gran atributo porque curiosamente a estas no les damos tanto peso. ¿Sí? Les damos y reconocemos muy fácil una emoción negativa y aclaro que hablo de una emoción negativa solo por un tema didáctico, no porque signifique que estén mal y no tengamos que experimentarlas, sino para diferenciar qué emociones son como negativas o altas, el miedo, la ira, el desagrado, y entonces esto lo podemos notar muy fácil. Uh-huh. Pensamos en un evento que ocurrió ayer donde nos sentimos molestos o molestas y viene toda la química que se produce en el cerebro, en el cuerpo, como si lo estuviéramos viviendo. Las emociones positivas son más sutiles, pero existen. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de ellas y al poderlas definir, entonces al poderlas conocer de una forma individual, porque a lo mejor no sientes tú alegría igual a que como siento yo alegría, uh-huh. Entonces es ya ponerles nombre también a las emociones. ¿Cómo se vive la alegría? ¿O cómo vives la gratitud cuando recibes un regalo de alguien? Y no es de, ay, sentí bonito, pero ¿qué es ese bonito? Y yo digo que son las emociones bien quién sabe cómo, porque no sabemos cómo definirlas, ¿sí? Pero ¿cómo es bonito? Pues así. ¿Y qué es así? Ay, pues así bien quién sabe cómo, siento. Pues bueno, se siente algo en el estómago, te da comezón en la nariz, te da comezón en la cabeza, tu corazón vibra, sudas, sonríes. ¿Qué ocurre cuando sientes alegría? ¿Qué ocurre cuando sientes gratitud? ¿Qué ocurre cuando experimentas el amor? ¿Sí? Entonces, pues ahí todo esto, toda esta experiencia me lleva a seguir como indagando más allá de lo que pues ya tenía como fundamento. Creo que dentro de esta parte de mi lado de estudioso o como abogado, el tener como estos fundamentos uh-huh. Para mí eran importantes también, como aterrizarlo de una forma mental, y esto me lleva también a certificarme en fundamentos de la psicología positiva, okay. Que esto ya desde una parte científica entiendo qué beneficio se da en qué ocurre con ciertos órganos, por ejemplo, o qué química se produce en el cerebro cuando reímos, por ejemplo, okay. Con yoga de la risa, que además yoga de la risa combina respiraciones profundas. Entonces, ¿a qué nos lleva estas respiraciones? ¿Qué beneficios tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo encuentro y asiento como de una forma muy, muy clara para mí todo este aprendizaje. Okay. Entonces, esto fue lo que sirvió como escuela de preparación para lo que iba a vivir ese día, ese 13 de septiembre en el desierto. Hoy lo digo ya con un sentido del humor, de que la vida me fue preparando justo para esa experiencia, y es como si me dijera alguien, a ver, tú que predicas que la felicidad y que ante situaciones difíciles también necesitamos el identificar qué es lo que nos hace sentir con bienestar, qué es lo que nos hace sentir plenos, etcétera, pues vamos a ponerte a prueba. Entonces fue como la graduación uh-huh. de la maestría o del doctorado, no sé, para realmente
así tal cual poner a prueba todo ese aprendizaje que había llevado durante años atrás. Y como les mencionaba hace ratito, fue hacer intangible lo tangible. Fue hacer tangible lo intangible. Aquello que no se veía, pero que se siente, que se experimenta, es lo que me permite sobrevivir. Wow, eso sonó, híjole, ¿cómo lograr o cómo hacer que eso, yo sé que tuviste muchas pruebas, pero en este desierto, ¿cómo pudiste aplicar todas estas herramientas? Porque al final del día, me lo comentaste en algún momento, todo esto que yo había aprendido, la respiración, todo lo de la yoga, todas las muchas herramientas que adquiriste, ¿cómo las aplicaste en este momento y cómo se hace para hacer eso? Porque si bien ahorita tú y gracias que lo compartes, porque los seres humanos efectivamente somos de, pues siento bonito, pero no sabemos ponerle nombre. Y de las veces que hemos platicado me gustó mucho que dijiste, no, es que una de las cosas que tengo que hacer es nombrar las cosas como son. Así es. Y para ti, ¿qué son? Porque igual también para otras personas podrán ser cosas distintas, definitivamente me queda claro. Pero qué importante es nombrar las cosas como son y también tener las herramientas para poder llevar a cabo todo este desierto. Sí, definitivamente esto es esencial. O sea, no es algo que si alguien no está preparado va a sobrellevar de una forma diferente. Aquí hablamos ya de resiliencia. Uh-huh. Ya esta resiliencia que la podemos definir de una forma muy básica como la capacidad que tiene el ser humano de afrontar la adversidad, de sobrellevarla, pero además incluye un ingrediente muy importante, que es la transformación. Uh-huh. Es salir transformado de esa experiencia difícil o de ese desierto, como se le quiera llamar, bajo una transformación. Uh-huh. ¿Qué sentido le estás dando a tu vida a partir de esa experiencia? Y bueno, esta capacidad, algo que vale la pena mencionar, es que es desarrollable. Uh-huh. Y que se puede desarrollar en cualquier edad. Hay estudios que han revelado que por genética ya hay quienes tienen una capacidad resiliente ya así, ¿no? Como por fábrica. Uh-huh. Sí. Pero que si no es así, la puedes ir desarrollando a través de diferentes recursos. Uh-huh. Recursos como estos, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero fue entonces así. Creo que tengo una parte genética que me acompaña desde esta resiliencia, pero que otra la fui construyendo a partir de esta experiencia que sufro desde pequeño. Okay. Sí, que eso, ahí es donde como que comienzo a cobrar, darle un sentido diferente, el por qué aprecio la vida de un modo distinto, porque me toca como un golpe que no es tan común en un niño o en una niña. Entonces, fui construyendo esta capacidad y cuando llega ese momento, ese ataque, que es también parte de lo que decíamos, ponerle nombre a las cosas como son, porque no fue un evento, sino fue un ataque, fue un atentado. Entonces cuando ocurre es que mentalmente comienzo, ya luego de solicitar esta ayuda, luego de pensar en mi mamá, luego de hacer como tener como esta lucha por sobrevivir, uh-huh. Es que digo, ¿qué es lo que tengo? Uh-huh. ¿Qué me puede servir en este momento? Y cosas tan básicas, Irene, que pasamos por sentado todos los días, como la respiración, tomó un valor relevante en ese momento. Yo me estaba desangrando. Uh-huh. Tenía una herida muy, muy fuerte. Entonces la sangre corría muy rápido porque además la adrenalina, todo esto aceleró mi corazón y entonces yo sentía como salía la sangre por mi pierna, pero a chorros. Uh-huh. Y cómo llegaba incluso a la arena. Tenía un pulmón nada más. Entonces había una dificultad para respirar. Mis oídos estaban reventados, además sentía mucho dolor por el resto de las heridas. ¿Qué es lo que pensé? Porque en ese momento no es como el decir, acuérdate que genera un beneficio tal cosa, sí, esto, no, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en mi botiquín o en mis primeros auxilios de resiliencia? Entonces, respiración. ¿Para qué te sirve la respiración? Acuérdate que te calma, te mantiene en un estado de tranquilidad.
Ujú. Entonces es, respira profundamente. Oye, pero, y esto era el diálogo mental, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nada más tengo un pulmón. Pues con ese Ok. trabaja. Entonces fue hacer estos ejercicios y eso me ayudó a mantener un estado de calma dentro de lo posible. Y cumplí con el objetivo de no desangrarme tan rápido, Ujú. porque seguía sucediendo, pero por Claro. lo menos no tan rápido. Ujú. Otro de estas medicinas que fui aprendiendo en el proceso previo a este desierto fue que tomo clases de yoga en un estudio donde se realizan las prácticas de postura a más de 40 grados. Entonces es un yoga caliente, le Ujú. llamamos así. Ujú. Y durante 1 hora y media, pues estamos trabajando con la respiración, con estas posturas, con lo que sucede también internamente bajo esta incomodidad que se vive a una temperatura tan alta. El yoga y en general cuando se realiza una práctica de posturas, termina en una que es la más difícil, que pareciera la más sencilla pero es la más difícil. Y se llama Shavasana, que la podemos traducir como la postura del muerto, Mm. que es estar tendido, tendida en tu tapete, a ojos cerrados, sin mover ningún músculo, aunque te dé comezón. Y si hay pensamientos, entonces únicamente observarlos y enfocarte en tu respiración. Entonces, la vida me ponía a prueba en un escenario más de 40 grados, en donde ya de alguna forma lo había experimentado antes. Entonces fue decir, esto no es algo nuevo para ti. Ujú. Tú ya has estado a más de 40 grados, acostado. Ujú. Entonces, enfócate en tu respiración, no te muevas para que te mantengas vivo. Irónicamente, la postura del muerto me ayudó a estar vivo. Y con esta tranquilidad, entonces fue que pude el traer otros recursos como la gratitud para estabilizar mi estado, más allá de pensar en el por qué me estaba sucediendo, por qué está ocurriendo esto también en la vida de otros compañeros cuando nuestro viaje era de amor, era de un trabajo. Ujú. Fue también ya no cuestionar esta parte, sino que entender que la vida estaba tal cual ofreciéndonos eso y que no se podía cambiar, pero lo que sí podía hacer era mi estado. Que además es bien complicado porque hay una frustración tan fuerte que se da al no poder ayudar a alguien más. En mi caso yo ya no me podía mover Ujú. y por lo menos no podía estar asistiendo, levantarme, acompañarlo en sus últimas horas. Pero lo que hacía era que a través de mi oración, a través de mi rezo, estaba con ellos. Y era lo que podía hacer en ese momento. Y entender que era lo que podía también hacer. Y fue conectar entonces con la gratitud y hacer un recorrido de todos los momentos, buenos y malos, que hasta ese día había experimentado. Y fue gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí, entonces esto fue como suavizando esas emociones más fuertes o negativas que se presentaban. Seguí, por supuesto, conectando con la espiritualidad, con Dios, con mi Padre. Pasaron las horas porque ya no ocurrió nada después de esos 7 ataques que sufrimos. Y entonces ya lo que esperábamos era morir, como estaba ocurriendo con otros. A pesar de que la muerte estaba tan cerca, porque la sentía. Es una experiencia muy extraña, pero se siente. Ujú. Es algo raro, pero se siente el cuerpo, se siente la temperatura. Hay muchas como situaciones que viví, por lo menos yo. Estaba cercana, pero no me sentía yo morir. Ok. Es como si estuviera a un lado, Ujú. pero no sentía como que me fuera a llevar. Ujú. Y entonces ahí comienzo otra vez mi diálogo con Dios y le digo, Padre, no me siento morir, no veo la luz, no veo el túnel, no veo los seres, no veo mi vida pasar en Ujú. segundos, Ujú. no veo allá, no Ujú. veo allá tampoco, no veo Sí, sí, nada sí. de esto. Dime qué quieres. Exacto.
Y en ese momento una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo que ha ocurrido. Así. Darás testimonio de palabra de lo que ha ocurrido. Yo en ese momento entendí que no me iba, que sabía cuál era mi propósito y que no iba a cuestionar más allá de lo que no podía ser cuestionable. Lo único que hice fue decirle, Padre, hágase tu voluntad. Y yo en este momento perdono y libero a quienes hicieron este acto. Fue el ejercicio, no digo que difícil, pero fue el ejercicio más liberador que he tenido. Porque cuántas veces en nuestra vida cuando atravesamos por desiertos personales, cargamos con rencores, cargamos con esas experiencias del pasado que a veces ni siquiera nos tocó vivir a nosotros, sino que son generacionales. No le hables a fulanito porque le hizo esto a tu abuelita. No le hables a sutanita porque le hizo esto a tu tía, a tu tío. Sí. ¿Yo qué? ¿No? ¿Sí? ¿En qué momento? Entonces, hasta eso podemos cargar. Sí. ¿A qué nos lleva el rencor? A seguir arrastrando ese desierto o seguir cargando en lugar de un botiquín de primeros auxilios con piedras que nos aletargan el tránsito. Para mí fue consciente hacer esta liberación porque sabía el poder del perdón. Desde el estudio, desde la investigación. Sin embargo, ahí estaba la prueba. La maestría. Así es. Y entonces fue hacerlo verdaderamente desde el corazón, porque sabía y entendía que Dios ya me había hecho su promesa, pero que dependía de mí qué es lo que quería a partir de ese momento para mi vida. Cómo es que quería tener mi recuperación. De qué manera es como quería compartir ese testimonio. ¿Desde el rencor o desde la liberación? Y una vez que pronuncio esto, sucede también algo extraordinario. Es que fue evento tras evento extraordinario. Y dentro de todo ese error, pude experimentar también cosas muy hermosas, muy profundas. Esa conexión con Dios ha sido increíble. Sí. La he tenido en otras ocasiones, pero de una forma tan sólida, se ha dado en ese momento. Y entonces, luego de pronunciar esto, tengo una revelación. Y es como si Dios me hubiera dicho, a ver, ok, ya sabemos cómo va esto, entonces para que estés más tranquilo, déjate expongo los sucesos que van a ocurrir de momento a momento. Entonces, se vienen una serie de imágenes en donde veo el rescate, veo el traslado, veo el hospital, veo las personas que llegan de México también por nosotros, veo a mi hermano que llega, veo el regreso a México, veo mi recuperación y veo muchas cosas que sucedieron después, tal cual como las vi en ese momento. Entonces fue como tener esa tranquilidad de que todo iba a estar bien por parte de Dios, pero que había un trabajo, había un ejercicio importante en cuanto a, como mencionaba, quería vivir esta experiencia. Fíjate qué bonito porque hablo por mí y yo creo que muchos se sentirán identificados. El tema de, sí confío, ¿no? O sea, humanamente decimos, sí confío. Hablo por mí, ¿verdad? Ya cada quien se pone el saco si le queda, ¿no? Pero el sí confío, pero de palabra, ¿no? Y luego, ay, pues ¿dónde está, no? Y qué bonito, qué regalo tan grande que te confirmaron en estas, o sea, ya te habían dicho, tú te puedes quedar nada más con eso, pero fue un regalo todavía, mira, confía al 100, ¿no? Te estaba mandando todavía aquí está lo que va a pasar, ¿no? Exacto, que ya era como confirmación. Esta confirmación, esta como película rápida respecto a lo que iba a suceder. Pero fíjate que creo que las confirmaciones siempre están. Lo que sucede es que nosotros estamos distraídos o distraídas en otras cosas y que queremos que esas confirmaciones sean
como queremos que sea, ¿no? No es de que a lo mejor es una canción y en la letra viene el mensaje, pero desde la distracción no escuchaste. Eso. O un letrero que está en el camino, una nube, se te presenta alguien, te da un mensaje, pero si no estás entonces consciente, no escuchas. Pero están ahí las confirmaciones. O a veces llegan también y es como, ay no, pero es que mejor tantito más, ¿no? Tantito Otro más maldito. sufrimiento, ¿no? Nos Como, enamoramos del sufrimiento. así Dijiste es. tú la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí, platicábamos que también esto hay que saber diferenciar Ujú. cómo se vive uno y otro y sobre todo dentro de los desiertos. El dolor es algo inevitable. Nos ocurre algo, alguien nos golpea y nos duele. O sea, hay una reacción por parte del cuerpo. Se genera también una química a nivel cerebral. Ujú. Sin embargo, el sufrimiento es lo que nos mantiene conectados a la experiencia que nos generó ese dolor. ¿Cómo es esto? Que si yo alargo como este proceso, si yo me hubiera quedado solamente en el drama, decir, pero es que ¿por qué a nosotros nos pasó? Y es que si yo iba a realizar un viaje y era un trabajo además para ayudar a otras personas y Dios fue injusto. Entonces esto es desde el sufrimiento. Ujú. Es como abrir una herida que no se ve, no es física, pero que si la mantenemos en la permanencia, no nos va a ayudar a poder sobrellevar ese desierto, ni tampoco a entender la vida desde estos bemoles que también se dan. No todo es miel sobre hojuelas, desafortunadamente. Y qué bonito también, porque esto nos da la oportunidad de ponernos a prueba y de valorar, lo que realmente tiene que ser valorado. Te decía a veces damos por sentado algo tan sencillo como la respiración, Ujú. pero ¿la agradecemos? Luego de este suceso que vivimos como humanidad, del que no voy a ponerle nombre porque ya sabemos qué se trata, Ujú. Ujú. pero que fue un parteaguas en nuestra humanidad, Claro, ¿qué peso tan relevante tomó la respiración? mucho. Entonces, ¿por qué no agradecer? Cuando te levantas, abres los ojos, puedes respirar sin asistencia de un aparato. Te puedes levantar y puedes hacer de tu vida una belleza. Sí. Entonces, volviendo a esta parte del sufrimiento, pues no nos permite conectar con aquello también que tenemos como aprendizaje, Ujú. con aquellos, con esta transformación o con esta maravilla que se da también dentro del proceso resiliente. Sí, duele, pues sí es una herida, sí es una quemadura, en mi caso, sí hay temas en la pierna, pues debe de doler, es una consecuencia. Pero, ¿qué le quiero inyectar? ¿Qué emoción le quiero inyectar a eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Y ahí es donde sigue permanente el sufrimiento. Si lo dejamos, si entendemos que ya es parte de la condición Ujú. y que muchas de las cosas, por más dolorosas que sean y más violentas y más crueles, no las podemos cambiar, también es importante saber que tenemos la capacidad de edificar esa experiencia y que la experiencia esa no define al ser, Eso. porque es una pequeña parte de toda la gran experiencia de vida que se ha tenido. Marca, sí, Definitivo. pero ¿de qué forma? Desde lo positivo, desde esta parte de edificar la vida, de tener esta maravilla, de encontrarla, o de quedarme entonces enfrascado, enfrascada en algo que no me va a permitir salir. Entonces podemos permitirnos sufrir tantito, pero saber que esto no debe ser permanente, Ujú. porque si no, se va a arrastrar por el desierto y va a ser más difícil el tránsito. Después de esta confirmación que te hacen, ¿qué pasa después en ti? Ya fue así como
bueno, ya sé que tenías la certeza, porque ya tenías la certeza de que todo iba a estar bien. ¿Qué pasa después? Suceden muchas emociones más, o sea, Ujú, no es que digo ya ocurre como este milagro y todo es bonito, ujú, sino que nuevamente llegan momentos de miedo, sobre todo en el traslado, por ejemplo, que eran tantas horas, yo sentía que estábamos dando vueltas solo en las ambulancias y que estaban dejando pasar el tiempo y que en cualquier momento se iban a abrir y nos iban a rafaguear, ¿no? Entonces era un miedo constante, pero también seguir trabajando, como regresar a este ujú. centro. Sí, era respira, respira, porque esto es lo que te va a ayudar a mantenerte con calma. Siguieron eh, momentos muy tensos en cuanto a el tema político, en cuanto a la posibilidad de regresar, de Ujú, cómo regresar, bajo qué condiciones, qué riesgos también se daban. En mi caso, por ejemplo, de regresar de una forma tan pronta, porque regresamos el 18 de septiembre, llegamos ujú. aquí a México y entonces pues yo tenía condiciones muy precarias para poder hacer el viaje, pero aún así yo dije, ya tengo mi confirmación y yo me voy, o sea, Ujú, yo no me quedo aquí, yo quiero tener mi recuperación en mi patria. ujú. Y, y es entonces tener como eh, como estos contrastes que día a día también se nos presentan, pero saber elegir a qué le doy mayor peso. Si es, no sé, hoy nos levantamos, a lo mejor la alarma no encendió y ya esto nos genera que tengamos que levantarnos de una forma abrupta porque ya se nos está haciendo tarde, entonces ya no desayunamos, hay tráfico, Ujú. ta. O sea, se presentan como mini desiertos día con día, pero que depende de la actitud que tú tomes, es si se convierten en un desierto mayor que va a perjudicar a todo lo que viene después en ese día, o si es algo que pues bueno, ya no lo puedo cambiar y continúo o me enfoco en lo que realmente vale la pena. Entonces era como hacer todas estas gestiones de una forma rápida, de que bueno, sí está el miedo, sí está, lo experimento, no era privarlo, No. porque no se trata de privar emociones, pero sí, entonces, ¿con qué lo puedo calmar? Ya sé que con la respiración, ya sé que con momentos de gratitud, ya sé que con ejercicios que distraigan mi mente, ya. Entonces era buscar la manera de cómo sí mantener un estado óptimo dentro de lo posible para mantener esa estabilidad que me permitiera estar bien en cada uno de esos sucesos que se presentaron. Fíjate, ahorita precisamente hablando de frente al espejo, qué importante fue que te conocieras y que supieras cómo es que funciona tu cuerpo, cuáles eran todo lo que se generaba. O sea, cuando me platicabas de lo de la sangre, o sea, la verdad yo te lo digo bien sinceramente, yo dije, ya ves que te dije, ¿cómo es eso? Sí, porque obviamente con la respiración no iba a salir la sangre de la misma manera o no me iba a desangrar. A mí la verdad es que me declaro ignorante en ese tema, la verdad es que yo cuando me lo dijiste dije, wow, o sea, cosas que parecieran tan simples, pero como tú dices, son lo que me mantuvo vivo. O sea, qué importante es cómo todas las herramientas que a veces uno no cree importantes en la vida o todos los aprendizajes, ¿para qué me va a servir eso? Pues no sabes. La realidad es que no sabes porque siempre va a haber un por qué o un para qué y que lo puedes aprovechar, ¿no? En- No, de que exactamente, o sea, yo lo que les digo a las personas, no te quejes porque aprendiste a coser un botón, porque no Exacto, sabes en qué momento de tu vida esto incluso puede salvarte hasta la vida. Por llegar a exacto. como ejemplos extremos, ¿no? Pero todo en la vida es aprendizaje. Pero sí, definitivamente es ponerse uno frente al espejo. Y por eso compartía que para mí es necesario identificar todo esto que comparto, cómo se siente y cómo lo vivo, para de esta manera tener más o menos un referente de cómo lo puede experimentar también otra persona, Ujú. porque cada uno somos distintos. Sin embargo, ya hay una cercanía, hay Exacto. más empatía también en lo que se comparte y esta congruencia de lo que hablamos. Pero sí, el autoconocerse va a permitir que los tránsitos por el desierto sean cada vez más fáciles. Desafortunadamente, nadie se va a salvar de atravesar un desierto. Y esto no es por un afán pesimista, o sea, no es decir, ay, es que a mí nunca me ha pasado,
pero te va a suceder. Va a llegar el momento en el que un desierto va a ocurrir. Y creo que vale mucho la pena mejor estar preparados. ¿Qué recursos tienes en este momento? Mírate frente a tu espejo y obsérvate, autoanalízate, qué fortalezas tienes, cómo experimentas estas emociones positivas, cómo es que es tu trato con los demás, con la humanidad, cuál es tu aporte, cuál es tu propósito, etcétera. Y ahí es donde vas a encontrar esa respuesta. Para que cuando llegue, porque va a doler, por supuesto, y no nos podemos salvar de ese dolor, pero por lo menos va a ser diferente. Se puede honrar el dolor. Qué fuerte. Y se honra desde la vida. Que se ocupa mucha sabiduría. La verdad yo te lo digo y te lo dije al inicio del podcast y lo repito, honro muchísimo tu vida y esa capacidad de resiliencia, porque la verdad es que lo llegamos a platicar, a lo mejor hemos tenido todos diferentes desiertos, ¿no? Al final del día no podemos demeritar el desierto de nadie. De ninguna manera. Porque efectivamente son los desiertos que le toca a cada quien venir a vivir, ¿no? Pero, híjole, qué fuerte es de veras que lo platicamos que a veces dicen, no, pues es que yo me estaba ahogando en un vaso de agua, ¿no? Pues a lo mejor ese era mi desierto. Claro. Y lo importante de tampoco te ataques porque crees que a lo mejor no tienes la capacidad de salir de esos desiertos tuyos, que al final del día es valorar qué sí tengo. Yo les digo mucho, en lo que te enfocas se potencializa. Potencialicemos lo chingón, lo que sí tengo. Y de verdad que cuando tú me contabas el tema de, pues no tengo un pulmón, pero tengo el otro. Híjole, para mí eso sacudió cañón, de que dije, de veras. O sea, siempre estamos enfocándose, te lo dije, en el pelo, en el huevo. O sea, estamos viendo lo que no tenemos, lo que nos falta, por qué no llega y por qué no me habla y por qué, A ver, ¿qué sí tienes? ¿Qué recursos sí tienes para que le des esa vuelta? Y de verdad que yo te honro muchísimo porque eso no cualquier persona lo hacemos, la verdad, y me incluyo porque, aunque sí hablo mucho de esto, es porque cada quien tiene sus luchas internas, ¿no? Y al final del día venimos a eso, a evolucionar y a trascender y a seguirnos experimentando y a seguirnos expandiendo. Pero sí es un reto constante, al menos por mí. Yo creo que, como dicen, mucho cuidado con lo que enseñas porque de eso vendrá la prueba. A mí sí me aplica porque sí son retos como de estarme poniendo siempre frente al espejo a ver, ¿qué estás viendo? ¿El pelo en el huevo o te estás enfocando en lo que sí tienes, no? Y es un reto, la verdad. Sí, es un reto, es un ejercicio y que es una práctica constante. No es de la noche a la mañana que si ya comencé por decir, a escribir un diario de la gratitud. Y entonces ya mañana si me pasa algo, entonces lo voy a sobrellevar diferente, ¿no? Fácil, va a ser muy, muy sencillo. Por supuesto que está generando cambios, pero que se requiere de una práctica continua. Y hay que ser consistentes, hay que ser perseverantes dentro de esto. O sea, de verdad, para mí llega este tema de la respiración y es hacer ejercicios todos los días de respiración, porque no sé en qué otro momento también me puede ayudar. Okay. Sí, y hablamos de una respiración consciente en este caso, no es como esto de que entra y sale el aire, sino que tiene también todo una función y se maneja a través de una estructura muy específica para tener beneficios. Pero entonces también mencionas algo muy, muy importante de esto del vaso, que me ahogo en un vaso de agua. Y lo que puedo decirles es que no hay un desierto pequeño. No minimices tu desierto porque lo estás experimentando desde tu propia visión, desde tus propios recursos. Para alguien más puede que sí sea muy sencillo, pero ahí es donde viene la empatía. Porque tal vez la persona no ha construido esos recursos que afortunadamente tú ya tienes. Y entonces quizás esta persona necesita tener una visión o una perspectiva diferente y ahí es donde se puede apoyar. Ahí es donde se puede acompañar. Pero nada ayuda el decir, es que eso no es nada. Y a veces pareciera que tenemos como luchas de quién es la persona que más vivió un desierto, ¿no?
Uy, es que eso no es nada, mira, a mí me pasó, pero no, ¿qué te cuento, no? Entonces Sí. viene hasta como esta Concurso, lucha, ¿no? concurso, ¿no? De a ver quién vivió la experiencia más difícil. Ujú, Cuando no se trata de eso, se trata de simpatizar con la ujú. otra persona. A mí me pasó un desierto surrealista, superlativo, que de verdad, dentro de este trabajo de paz y de amor, me gustaría que no existiera. Que nadie, absolutamente nadie en el mundo viviera una experiencia de guerra. Pero que eso no significa que porque alguien vive un desierto diferente, una pérdida, una enfermedad, significa que va a ser menos. No. Ujú. Sino que también es el desierto más complicado que le toca vivir. Exacto. Pero, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo afrontas ese desierto? Desde ese sufrimiento, desde el valor y de reconocer que la vida también nos expone estas cosas que a veces no entendemos por qué a nosotros, pero siempre va a haber un para qué. Siempre. Siempre va a haber un aprendizaje. Y que si no encontramos, no llegamos a tener un desenlace como hubiéramos imaginado, y me voy por ejemplo al caso de mi papá, que para nosotros el mejor desenlace hubiera sido que sanara y que estuviera con nosotros, que a pesar de eso, a pesar de que no ocurrió, hubo enseñanzas y hubo momentos hermosos, Ujú. porque nos sitúa en el presente, nos sitúa en lo que realmente vale la pena. Y puede sonar muy trillado de que, ay, es que el presente y enfócate y es que el hoy, pero sí cobra mucho sentido, porque a veces nuestra mente está divagando en el pasado, que nos lleva a este sufrimiento, o está divagando en un futuro, que nos puede llevar a una ansiedad, y entonces ¿dónde quedamos? Nada Ya. más nos enfocamos en ese cabello que está en la sopa o en el huevo. Ujú. Pero ¿con quién estás acompañada en ese momento? ¿No? Que es también lo que decíamos. Sí. Tal vez estás en un restaurante pasándola bien con seres queridos y entonces te estás perdiendo de toda esa experiencia por focalizarte en algo que realmente no vale la pena. Y tienes de dos, quitar ese cabello o pedir que te preparen otro platillo y seguir con la experiencia de vida desde lo bonito. Y nos privamos de muchos regalos. Como tú bien le dijiste, los mensajes llegan, las confirmaciones llegan, pero a lo mejor no las vemos por estar viendo el pelo en el huevo, ¿no? Sí, así es. Y que esta analogía que también mencionas de mirarse frente al espejo, creo que tiene que ser con mucha franqueza. Porque sí me miro, pero a lo mejor sí hay algo que no me agrada. O pretendo que sí estoy cambiando y en realidad no. Entonces es mirarse con transparencia, reconocer que tenemos demonios, que tenemos ángeles, que existe como esta dualidad constante que nos hace vivir y experimentar la vida de cierta forma. No es que sea malo, no es que tengamos que pelearnos con algo, sino abrazar esa dualidad. Y también, a partir de esta visión que tenemos desde el espejo, es reconocer con qué necesitamos comenzar a trabajar para salir de esos desiertos. Un espejo es muy revelador también, porque desde la parte física, pues podemos ver aquello que nos agrada o nos desagrada. Ujú. Y que a veces desde esta parte negativa que tenemos una tendencia, pues nos focalizamos en lo que no nos desagrada. Que los rollitos, que si esto, que si el otro, que si las arrugas, Ujú. ¿no? Entonces, pues han sido parte, se han construido aparte, a partir de nuestra propia experiencia de vida. Que si hay algo que puedes cambiar, adelante porque también se vale, y siempre y cuando te haga sentir bien, siempre y cuando edifique tu ser, no para agradar a otras personas, sino para que te edifiques internamente, para que brilles, para que te expongas como quieres.
pero no con otra finalidad. Pero que además también, cuando nos observamos, y hablo por mi caso, veo mis heridas, que mi cuerpo está marcado de muchas cicatrices, desde la que sufrí de chico, que es la herida más grande incluso que se puede ver. ¿Qué hago entonces al verme? ¿Me quedo estacionado en ese dolor y en decir por qué mi cuerpo está así? ¿O veo en cada una de estas heridas el poder, la capacidad que he logrado desarrollar y el milagro de Dios, el milagro de mi Padre, de hacer notar que esto, más allá de que me genere vergüenza, más allá de que me genere desagrado, es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de valor, de saber que a pesar de las situaciones más difíciles y más duras que me ha tocado vivir, hay una representación en mi cuerpo. Y entonces este es mi recordatorio cuando de repente llegan los momentos de bajón, porque también llegan. No es que todo el tiempo una persona resiliente está feliz, sino que también hay que permitirse experimentar otras emociones. Dejarlas ir, por supuesto. Pero entonces, esto es el recordatorio. Y decir, aquí estás. Esto es independiente. La herida es simplemente parte de la vida. Hay quienes tienen heridas internas y heridas del alma, que a veces duelen más incluso que estas heridas físicas. ¿Por qué mejor no abrazarlas? ¿Por qué mejor no tener esta transformación? La vida de por sí es tan difícil, es tan complicada. Quien nos diga la vida es fácil, no hay que creerle mucho. Porque ya vimos que somos muy vulnerables. Sin embargo, a pesar de esta vulnerabilidad, podemos encontrarle un lado hermoso a la vida. Porque al saber que es efímera, entonces conectamos de una forma mucho más profunda con ella. Nos lleva a estados de comprensión distintas. Nos lleva a conexiones diferentes con las personas. Que si vivimos una experiencia difícil con alguien, pues ya lo fue. Fue un aprendizaje. Pero desde el amor, sigo. Eso, desde el amor, y eso nos cuesta. Es el reto del ser humano, ¿no? Es el gran reto. Es el gran reto. Ver a todos, a vernos a todos, empezando por nosotros mismos. Es que ahí, si te ves con amor, todo lo demás se da por añadidura. Y suena muy trillado nadie da lo que no tiene, pero es que de ahí parte todo. Exactamente. ¿Cómo exigimos amor, no? Por ejemplo, en la pareja es que, ¿por qué no me quiso? ¿Por qué no me amó como yo amé? ¿Te estás amando a ti? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de persona es la que tenías, por ejemplo? ¿Qué proyecta? Pero cuando sí hay este amor y que no se confunda, porque esto puede llevar como a este individualismo y como de solo yo y lo demás no importa, no. Sino que es desde este reconocimiento con todas tus formas, como estás constituido, con esta aceptación, y a partir de ello, entender esta vulnerabilidad en el otro. Porque lo eres, lo somos. Exacto. Y también desde esta vulnerabilidad, entender que somos personas que estamos luchando o que estamos trabajando por construir una mejor versión y que cada quien resuelva bajo sus propios recursos psicológicos, emocionales. Y entender al final del día que es un trabajo individual, porque a lo mejor esperamos que el otro venga y me rescate, ¿no? Que si bien sí va a haber quien nos acompañe, sí, pero fue un trabajo y aquí está tu ejemplo, que lo viviste tú y que el proceso lo seguiste viviendo tú y lo sigues viviendo tú y sigues en todo este crecimiento. Al final del día también es entender que pues solos venimos
y nos vamos a ir, si bien acompañados, venimos como tú bien lo dijiste, o sea, acompañarnos de la gente, pero es un crecer individual. Sí, que viene el entender que las personas no se pueden poner en nuestros zapatos porque no han vivido nuestras propias experiencias. Entonces es difícil que alguien pueda entonces percibir la vida o percibir el desierto como nosotros lo estamos haciendo. Sí es este trabajo individual, sin embargo, el tener un soporte ayuda muchísimo. No es lo mismo cruzar el desierto personal solo, sola, sino cuando vas acompañado. Cuando te acompañas de ese clan que te motiva, que te dice, vamos, tú puedes. Yo pasé también por una situación difícil y aquí estoy. En ese hombro en el cual llorar, en ese brazo que se estira para levantarte. Y mira, me pone como hasta emocional porque han sido muchas personas en mi vida las que me han apoyado. Y me siento realmente honrado por eso. Porque si bien he construido estos recursos, no hubiera sido lo mismo sin ellos. Claro. Y es ahí entonces donde también debemos aprender a compartirnos desde nuestro propio dolor, desde nuestra propia sensibilidad. Porque es ahí donde el corazón conecta con el de la otra persona. No pretendiendo ser, no utilizando una máscara, sino cuando realmente uno se expone desde esta vulnerabilidad, es cuando conectas. Es cuando, es cuando se vibra en el amor. Es cuando cobra sentido muchas de las cosas que se han vivido. Es cuando, si eres alguien espiritual, se conecta con Dios de una forma mucho más profunda. Ahí está el amor, en los demás. Y en mi caso, tuve esta experiencia de vulnerabilidad que era por naturaleza, por la experiencia que vivía, de una forma como nunca me hubiera imaginado. Porque entendí que necesitaba de la asistencia de otras personas para estar bien. Y eso, Irene, a veces es bien difícil aceptarlo. Porque a veces puede que nos llegue el orgullo y decir yo puedo solo, yo puedo sola. No necesito de la ayuda de alguien. Pero dentro de todo este ejercicio, sabía que era necesario el que me dejara ayudar. Tuve que aprender muchas cosas de cero. Hubo personas que me tenían que asistir en todo. Absolutamente todo. Como si fuera un bebé. Y yo lo acepté. Porque era necesario. Porque sin la ayuda de esas personas, entonces, tal vez estaría aquí, pero diferente. Y ahí está el poder de los vínculos. De las relaciones positivas. De esas que te sostienen. De esas en donde existe una reciprocidad además, porque no todo es recibir, sino también el cómo acompaño, cómo apoyo. Cómo celebro junto con esa persona sus logros, porque no tampoco es en lo malo, sino también estar en lo bonito. Y saber que se cuenta con estas personas cuando se necesite. Entonces, la vida todavía se hace mucho más hermosa. Uh-huh. No estamos aquí solos, sí, viviendo una experiencia personal, pero desde el acompañamiento. Dentro de la psicología positiva, por ejemplo, uno de los maestros o creadores de este movimiento dentro de la psicología, a él una vez le preguntaron que qué era lo que nos llevaba a ser más felices, como cuál era el elemento principal que nos llevaba a la felicidad. Y entonces él dijo, los demás importan.
Oh, qué poderoso. Si te enfocas en los demás, en ayudar, en a partir de estas experiencias, transformarlas, pero para poder compartir con otras personas, les estás dando también una validación, les estás dando un apoyo. Estás ahí para ellos. No podemos ser felices de una forma individual, sino que realmente a través de los demás, a través del servicio, y esto lo hablo dentro de la familia, en la pareja, con amigos, no necesariamente se tiene que ser un tallerista, un conferencista, sino desde tu propio escenario. Uh-huh. Si te das al servicio de los demás, vas a conectar con esa felicidad. Y se va a entender el por qué los demás son importantes. Porque esos demás te hacen importante a ti. Y ahí es donde se da esta reciprocidad. Y al final del día ahí estamos hablando de la unidad. Así es, ahí hablamos de la unidad. Hay una analogía muy bonita que me gusta compartir sobre esto. Y es de que la naturaleza nos enseña muchas cosas cuando sabemos observar. Específicamente en las secuoyas, que son estos árboles altísimos que encontramos en una zona específica del norte de California, que pueden medir hasta más de 100 metros. Son árboles muy longevos y tienen una característica de que, bueno, comenzaron a hacerse investigaciones para ver qué es lo que los mantenía erguidos, que seguían creciendo, que a pesar de tantos años, pues permanecen. Entonces descubrieron que más allá de tener unas raíces profundas, sus raíces están muy a la superficie, pero se conectan unas con otras. Se nutren, se apoyan, se asisten, se fortalecen, y más allá de pensar en una sola secuoya, hablamos de una unidad. Uh-huh. Así es como se experimenta precisamente la unidad en el ser humano. Desde este acompañamiento, desde este vínculo que hago, desde este te tomo de la mano, te escucho, y si me pides consejo te lo doy, y si no me lo pides, estoy. Y que así es como podemos hacer también de esta una humanidad mucho más sana. Más unida. Mucho más unida. Y sobre todo mucho más amorosa. ¿Difícil? No. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Es tan sencillo, es algo tan simple, pero que nos cuesta trabajo de repente por tantos distractores que existen allá afuera, que nos dicen lo contrario. Y por los egos. Y por los egos. ¿Pero qué lo construye? El otro. ¿Sí? Lo individual. Entonces, si alguien proyecta un ego, la otra persona, ¿qué es lo que quiere proyectar? El propio. Y nuestra verdadera fuerza es la vulnerabilidad. Sí. Porque si te expones desde lo que realmente eres, estás siendo íntegra, como mencionábamos. No hay duda de quién tienes frente a ti. Y que esto no es como, pongo en un pedestal a alguien, sino que es entender que también tiene sus claroscuros. Claro. Como cualquier ser humano. Sí. Pero esto nos sitúa en una realidad mucho más objetiva. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte. Oye, cuéntanos de tu libro. Mi libro. Pues es mi bebé literario. Estoy muy contento porque después de haber sido un ejercicio difícil, porque es un libro en el que narro de una forma muy detallada lo que viví en Egipto, de momento a momento, y cómo esto
pues todas estas prácticas que ahorita en resumen comparto, pues ya las hago a través de este libro. No dejó de ser un ejercicio muy difícil. No es lo mismo el compartirlo de una forma verbal a trasladarlo ya a través de los dedos, porque bueno, no fue escrito a mano, sino que con el teclado, y comunicar desde los dedos toda esa experiencia fue algo complejo. Claro. Sí, tuve momentos en los que decía ya no, mejor no, lloraba, recordaba, hubo una serie de situaciones, pero sin embargo, para mí era necesario también el tener este testimonio por escrito, porque de esta forma me va a permitir que ese testimonio de palabra, que es la razón de que estoy aquí, se multiplique en millones y que llegue a muchas personas y que toque muchos corazones. Claro. Entonces, ya el libro está en proceso. Primicia. Está en este proceso de edición, que bueno, ha sido también un aprendizaje muy bonito, muy interesante, porque no nada más escribo y ya está, sí, ¿no? Sino que viene todo un diseño para poderlo preparar. Está en este proceso, ya estamos muy avanzados, muy contento también por las personas que se han sumado a este libro y que muy pronto, más o menos antes de que termine el año, pues ya estaré compartiéndoles que este libro está. Igual les voy a anunciar cuando se dé la preventa para que lo puedan adquirir y que también cuando estén las presentaciones pues nos puedan acompañar, que será realmente un verdadero honor. Este libro se titula Desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia, que si bien comparto todo este drama que se vive en Egipto, para mí era importante también que el lector conozca cuáles son esos recursos, cuáles son esos elementos que utilicé para poder sobrellevar esa experiencia y que vean que no es algo difícil de trabajar. Entonces, la intención es de que tenga pues un impacto en el corazón de las personas, de que reconozcan en ese desierto su propio desierto y que encuentren en él una respuesta para poder salir de él, que sea un oasis dentro de estos desiertos que cada quien vivimos. Ay, qué emoción, pues ya estaremos al pendiente. Muy contento. Aquí va, muchas felicidades. Aquí van a aparecer sus redes sociales para que lo sigan, porque de verdad que no saben el hombre tan amoroso que es. O sea, de verdad que comparte todo desde el corazón. Sé que este libro va a mover muchas fibras. Esa es la intención. Y sé que va a ayudar muchísimo a este tema que hablábamos de la humanidad, cómo elevar el nivel de la conciencia de toda la humanidad. Así es que gracias, honro nuevamente tu vida. Eres un milagro de vida, lo hemos platicado, y de verdad gracias porque nos permites conectar contigo y porque nos abres tu corazón, que fue un proceso y sigues en proceso de, obviamente, de esta introspección y seguir, porque yo creo que es algo que siempre vas a estar creciendo y evolucionando en ti, interiorizando, pero siempre ya con un enfoque distinto como se lo diste desde el primer día, ¿no? Desde que pasó. Entonces, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar, hablar a tu corazón, porque lo haces desde ahí. Así es que mira, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por esta invitación, muy contento, muy honrado también de el compartir con tus seguidores, con tus seguidoras, y que ojalá que en esto que tuvimos el día de hoy la oportunidad de charlar, encuentren algo que sea útil para sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos, chicos, quédense al pendiente de más información y por favor síganlo en sus redes sociales y pendientes de su libro para que lo adquieran, porque de verdad que no saben, sé las ganas y el amor que le puso a su libro, así es que me va a encantar que también ustedes lo lean junto con todos nosotros. Gracias. Gracias, hasta luego.